Bueno, pues esta semana, como decía, vamos a empezar a hablar sobre un tema nuevo que es los punteros en C. O sea, los punteros no son ni más ni menos que direcciones de memoria. Lo que pasa es que tienen sus particularidades y vamos a ver cómo se trabaja con ellas en C y vamos a ver cómo usarlos para diferentes cosas. Entre la clase de hoy y la clase de mañana veremos todo lo que pone aquí. Vamos a ver los operadores ampersand y estrella. Vamos a ver cómo se puede hacer algo que se parece al paso de parámetro por referencia o el dato resultado, pero que no es exactamente lo mismo, es una cosa que nos permite simularlo, pero no es lo mismo. Veremos cómo manejar punteros a estructuras, punteros a array, memoria dinámica, ¿vale? Veremos un montón de cosas. Entonces, vamos a empezar directamente con lo que son los operadores ampersand y estrella. Entonces, para que lo veáis, tengo aquí un programilla ya escrito y vamos a ir simulándolo paso a paso para ver lo que ocurre en la memoria del sistema conforme vamos a ir avanzando. Entonces, básicamente, lo nuevo es esto de aquí, el ampersand, que se pone con mayúsculas 6, y la estrella, ¿vale? Que la estrella es el multiplicador. Entonces, lo de arriba lo podemos ignorar, no lo hemos puesto ninguna vez, está puesto aquí, pero lo podemos ignorar todavía hasta que no entendamos muy bien lo que es. Que espero que lo consigamos al final de la clase. Entonces, fijaos que tengo una variable i de tipo entera y debajo hay una variable que se llama ptr de puntero. ptr y está declarada de tal manera que entre el tipo y el nombre de la variable está la estrella. Entonces, esto lo que significa es que la variable ptr es un puntero a entero, significando puntero, dirección de memoria. La variable ptr es una dirección de memoria de un entero, ¿vale? Las direcciones de memoria son todas iguales, ¿no? Pero en la dirección de memoria 100, ¿qué hay guardado? Si hay guardado un carácter, significa que el byte que hay en la posición de memoria 100 tiene un carácter. Pero si en la posición de memoria 100 lo que hay es un entero, y los enteros dijimos que tenían 4 bytes normalmente, o por lo menos en esta plataforma, significa que la posición 100, la 101, la 102 y la 103, todas pertenecen al entero que empieza en la posición 100. Entonces, cuando hablamos de puntero a entero, nos referimos a la posición de memoria donde empieza ese entero. ¿Bien? Entonces, C nos permite declarar variables cuyo valor, cuyo contenido van a ser direcciones de memoria. Pero tienen que ser direcciones de memoria de tipos concretos, no direcciones de memoria en general, aunque veremos que también eso es posible. No sé si lo llegaremos a ver o no, pero es posible hacerlo. Nos quedamos con la idea de direcciones. Un puntero es una dirección de memoria de un tipo de dato concreto. Entonces, cuando nosotros avanzamos y se declara la variable i, como no le hemos dado ningún valor inicial, pues aparece en la pila, en la posición 32, por ejemplo, y no sabemos el valor que habrá ahí, no nos importa. Cuando declaro ptr, pues pasa lo mismo, sigue sin tener valor. Ahora, le doy un valor a la i, pues en la posición de memoria 32, ahí hay un 3, ¿vale? Como es un entero, significa que ese entero ocupará la posición de memoria 32, 33, 34 y 35. Pero empieza en la 32. Fijaos que el dibujo de la pila lo he hecho de tal manera que cada casilla son 4 bytes diferentes, ¿vale? Por eso va de 4 en 4. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Entonces, si yo con este símbolo igual lo que he hecho es una asignación, le he dado el valor 3 a la i, guardando el número 3 como contenido de la i, ¿cómo le doy un valor a una variable que es de tipo puntero? Si un puntero lo que guarda son direcciones de memoria, yo necesitaría una forma de saber la dirección de memoria de algo. En concreto, lo que me interesa saber es la dirección de memoria de una variable, ¿vale? La forma de obtener la dirección de memoria de una variable es utilizando el operador ampersand. Yo pongo ampersand delante de una variable, tiene que ser una variable. No puedo poner ampersand delante de un número 3, porque el número 3 no tiene una posición asignada en memoria. Pero la variable i sí. ¿Cuál es la dirección de memoria de la variable i?
32. Entonces, cuando yo en PTR guardo el valor de la dirección de memoria de i, pues se tiene que guardar un 32. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De acuerdo? De tal manera que yo a continuación hago una cosa muy sencilla, que es mostrar el valor de i. Simplemente muestro el valor de i. Pues el valor de i es 3, que es lo que le había asignado. Y cuando muestro el valor de PTR, lo que debe salir es 32. O sea, el contenido de la variable PTR es 32. Su valor es 32, que es una dirección de memoria, en concreto, la dirección de memoria de la variable i. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí un puntero? Guarda direcciones de memoria, pero yo tengo las variables para ignorar las direcciones de memoria. El concepto de variable me permite ignorar, abstraerme, que existe memoria, y yo trabajo con nombres, no con posiciones de memoria. Entonces, ¿por qué ahora entramos al juego de trabajar con posiciones de memoria? Bueno, yo quiero trabajar con posiciones de memoria, pero no de forma directa. Entonces, PTR, que supuestamente está guardando la dirección de memoria de i, yo lo que puedo hacer es decirle a C, mira, yo sé que tú eres un puntero que tiene la dirección de memoria de un entero. Quiero guardar un entero en esa dirección de memoria, ¿vale? En esa dirección de memoria que tú tienes. Entonces, eso lo ponemos poniendo la estrella delante. Cuando ponemos la estrella delante de la variable de tipo puntero en el código, lo que estamos diciendo es el contenido de la posición de memoria que tú guardas. PTR guarda 32. ¿Qué hay en la posición de memoria 32? Un 3. Estrella PTR se refiere a esta posición de memoria, la posición 32. ¿Se ve esto? Estrella PTR, el contenido de la memoria que hay en la posición que guarda PTR, quiero reemplazarlo por 5. Muy bien, pues lo reemplazo por 5 y entonces aparece un 5 aquí. ¿Vale? Esto es lo que se os tiene que quedar completamente claro. PTR guarda 32. Cuando yo le asigno a estrella PTR un 5, no estoy sobreescribiendo el 32. Estoy sobreescribiendo lo que hay en la posición de memoria 32. Entonces, estrella PTR es el contenido de la posición de memoria apuntada por PTR. ¿Sí? ¿Se entiende? Fijaos que hemos modificado el valor de otra variable diferente, de la variable i, y lo hemos hecho de forma indirecta. De tal manera que si yo ahora muestro la variable i, me sale 5. Estoy siendo capaz de modificar una variable desde otro sitio sin saber ni siquiera cómo se llama la variable. Modificando estrella PTR, estoy modificando el valor de la variable i, aunque no sepa que se llama i. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Seguro? Esto así, directamente como lo tenemos aquí, tiene poca utilidad. Pero los punteros los podemos poner, podemos declarar variables de tipo puntero donde queramos y también podemos declarar parámetros de tipo puntero, que es lo siguiente. Es decir, en cuanto yo sé que puedo declarar variables de tipo puntero a entero o puntero a lo que sea, pues también puedo hacer parámetros de tipo puntero entero o puntero a lo que sea. Entonces tengo aquí dos funciones que se parecen. Una se llama modifica1, recibe un número entero como parámetro y lo que hace es modificar ese parámetro. Y la otra se llama modifica2 y recibe como parámetro un puntero a un entero. Y lo que hacemos va a ser modificar el contenido de la memoria apuntada por ese puntero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. En el programa principal declaro una variable n y le pongo valor 0 inicialmente. La muestro y vale 0. Perfecto. Y ahora quiero ejecutar modifica1. Entonces, cuando se ejecuta una función,
En la pila se crea un registro de activación, esto lo habéis visto en etc o NFC, ¿vale? Ahí se guardan diferentes datos, la zona de memoria, o sea, la posición donde hay que volver, si devuelve algo la función, y todas las variables locales de la función se crean en esa parte de la pila, ¿vale? Y también están los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, la raya negra que dibujo ahí es para separar el registro de activación de la llamada modifica1. Que lo primero que hace es reservar espacio para el parámetro. El parámetro, lo hemos dicho ya muchas veces, es una variable local a la función. Por eso se crea en la pila justo ahí. Y número, que es el parámetro o variable local a la función modifica1, recibe el valor de n. Cuando yo he invocado la función, el valor que tenía n era 0. Ese valor se copia en el parámetro. El paso de parámetros en C siempre es por valor. Se copia el valor. Entonces, número tiene el valor 0. Cuando yo cojo y modifico número, ¿qué estoy modificando? La variable local, que es el parámetro. Al terminar la función, por mucho que haya modificado un número, la n sigue valiendo 0. Esto lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Fijaos, lo primero que hago es mostrar por pantalla la dirección de n usando el operador ampersand y %p de puntero. ¿Vale? Me muestra direcciones de memoria, %x también valdría. Entonces, la dirección de la variable n es 32, lo tenemos aquí en la pila, en la posición 32. Está en la pila porque es una variable local a main, ¿vale? Y ahora llamo a modifica2. Entonces se crea otro registro de activación, pero fijaos que a modifica2 lo que espera es un puntero a entero. Pues le paso justamente la dirección de n. ¿N es un entero? Sí. Ampersand es la dirección de un entero, ok. Puntero a entero y dirección a entero es equivalente. Entonces se crea el parámetro IPTR, lo llamo IPTR de puntero a entero, ¿sí? Integer pointer, y recibe el 32 como parámetro. Claro, aquí lo imprimo y no hay ningún secreto en imprimir el 32, pero la gracia está en que cuando yo modifico el contenido de la memoria apuntada por IPTR, el 100 lo estoy poniendo en la n, y la n está fuera de la función. ¿Se ve? Esto es casi lo mismo que hacíamos con el paso de parámetro por referencia o los parámetros de tipo dato-resultado. Porque sí que he conseguido modificar el valor de una variable que está fuera de mi alcance, está fuera del alcance de la función modificador. No tiene ni idea la función modificador ni cómo se llama la variable, ¿vale? Pero modificamos su contenido, es como un control remoto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Estáis muy callados hoy, ¿eh? Cuando termina la función, la variable IPTR desaparece, pero n sigue teniendo el 100. Y eso es lo que nosotros queríamos, ser capaces de modificar desde dentro de la función una variable que está fuera. ¿Vale? Bien, vamos subiendo de dificultad. Entonces, paradme en cuanto realmente tengáis un problema. Vamos bien de tiempo. Sí. No entiendo bien por qué el procedimiento en el que no usa puntero no lo almacena luego ya. El modifica1, el parámetro número, es un parámetro de la función modifica1 y como tal es una variable local. Fíjate que se crea, ¿vale? Al ejecutarse la invocación a modifica1 aparece una nueva variable local que es número. Toma el valor de n. ¿Dónde está? Aquí. Toma el valor de n porque pone aquí n. Si pusiera un 3, aquí aparecería un 3. ¿Vale? Esto no tiene por qué ser una variable, ni llamarse n ni nada. Tiene que ser un número entero. Entonces, como tal, n es un número entero, su valor es 0, el 0 se copia en la variable número.
Yo modifico la variable número, pero la variable n es diferente a la variable número, no es la misma variable. Pues modifico número y cuando termina la función, n no la he tocado. N no la he tocado. Si pusiera en el printf en vez de n pusiera el número, ese sí te saldría el 100. Si pusiéramos, ¿dónde? Perdona. En el printf donde estás, en vez de poner n al final. Si aquí pusiéramos número, ¿qué pasaría si pusiéramos número aquí? Nos daría un error el compilador diciendo número no existe. Porque estamos dentro de main y en main no existe número. Número es un parámetro, variable local, de modifica 1, pero no existe en main. Igual que en número, igual que en modifica 1 no existe n. ¿Sí? Aquí tampoco existe n. En modificador no existe n. Y fuera, en main, no existe iptr. Pero me da igual que no exista n. Como me están dando la dirección de memoria de n, pues yo lo modifico. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve? Sin utilizar el puntero no podría cambiar el valor de n. Si no utilizáramos la estrategia de pasar un puntero a un entero, es imposible modificar el valor de una variable externa a una función. Es imposible. Lo único que podemos hacer parecido es cuando pasamos como parámetro un array. ¿Os acordáis que cuando pasamos como parámetro un array sí podemos modificar el contenido del array? ¿Pero qué dijimos que eran los arrays en C? El array, el nombre. El nombre de la variable que es un array para C, ¿qué era? La dirección de memoria del primer elemento. Entonces, realmente, cuando nosotros ponemos aquí... preguntad en orden. Cuando tenemos una función modifica que recibía un array de enteros, en realidad lo que nos están pasando es la dirección de memoria del primer entero. Y eso no hemos dicho que es equivalente a puntero a entero. Entonces, dentro de la función, cuando yo hago array de 0 igual 3, eso es, modifica justo el primer elemento del array, que es justo el elemento al que apunta la palabra array, la variable array, que es justo lo mismo que hacer esto. ¿Se entiende? Porque esto es el contenido de la memoria apuntada por la variable array. Un array es la posición de memoria del primer elemento. Pues ese es el primer elemento del array. ¿Sí? Con los demás elementos también. Sí, pero vamos a ver después. Pregunta. Que cuando llamabas modifica 1, cuando nos querías mostrar n, te mostraba 0, no 100. Cuando llamamos a modifica 1, Sí, modifica 1 ahí. sí. En las funciones que quiera cambiar la n por 100. Entonces mostraría el número, se guardaría 100 o se quedaría 0. Si aquí dentro de la función modifica 1 pusiéramos n símbolo igual 100, Como pone el número, cuando das modifica n, es lo que sale. bueno, cuando ejecutamos modifica 1 y le pasamos como parámetro n, C coge el valor de n, ¿Cuánto vale n? 0. Ahora, olvídate de n, te quedas con el 0. Y el 0 se copia en número. Pero no existe n. ¿Vale? Desde el momento en que estamos aquí, n desaparece y solo importa su valor. Su valor, que es 0, se copia en número. Y ahora la variable número la modificas. Pero no existe n. Cuando termina la función, muestras n y sigue siendo 0. ¿Sí? Lo repetimos otra vez. Es duro, sí, yo sé que es duro. Es lo bueno de la transparencia esta, que puede ir para adelante y para atrás. Así. En la pizarra sería infernal. Tengo la variable n. No existe todavía. Empiezo y la variable n se declara reservando espacio en memoria.
Casualidad que cae en la posición 32. Y como le estamos dando un valor inicial de 0, se guarda un 0 en la posición de memoria 32. Cuando yo en el programa pongo n, lo que hace C es coger el valor que tenga n, coger el valor que hay en la posición de memoria 32. Yo no sé qué es la posición de memoria 32, yo lo llamo n, pero me funciona, porque cuando pongo muestra el valor de n, el valor me aparece el 0. Cuando ejecuto modifica 1 y pongo ahí n, de nuevo, yo no sé que n está en la posición de memoria 32, no me importa, lo que me importa es que n debe contener un 0. Entonces lo que a mí me interesa es que se ejecute modifica 1 con un 0. Por eso pongo la n, porque quiero que se ejecute con un 0, que es lo que contiene la n. Al empezar a ejecutarse modifica, se declara un nuevo parámetro, que es una variable local a la función modifica 1, se declara en la pila. Se le asigna el valor que se ha puesto en el argumento de llamada. Se ejecuta la función con normalidad. Si trabajamos con números, estamos trabajando con la posición de memoria 28. ¿Vale? Le asigno un 100, pongo un 100 en la posición de memoria 28, que es la que le corresponde a la variable número. Claro, no tiene nada que ver con la n. Cuando termina modifica 1, ya ha terminado, y ejecutamos el printf mostrando n, n sigue valiendo lo mismo que antes, nadie la ha modificado. ¿Vale? La dirección de memoria de n, que hasta ahora no me importaba, la puedo obtener con el operador ampersand. Y entonces aquí muestro la dirección de memoria de la variable n, que es 32. Hasta ahora no me importaba porque yo lo único que quería era trabajar con valores en mi programa que estaban dentro de variables, pero no me importaba en qué posición de memoria estuvieran. Pero ahora sí necesito la dirección de memoria de n, porque resulta que modifica 2 lo que espera es una dirección de memoria de un entero. Entonces cuando ejecuto modifica 2, lo que hago es poner aquí, entre paréntesis, un número que es la dirección de memoria de n. Ese número, en este ejemplo, es 32. El 32 se copia en el parámetro iptr. Iptr es una variable local a la función modifica 2. Es un parámetro que está en la posición de memoria 28. No me importa dónde esté. Yo quiero manejarlo de forma abstracta, quiero manejarlo escribiendo iptr. Pero su contenido es un 32, que es justo la dirección de memoria de n. Por lo tanto, cuando yo le digo a C, oye, quiero que modifiques el contenido de la memoria apuntada por iptr. Claro, la memoria apuntada por iptr es la posición de memoria 32, que es esta. Yo modifico la posición de memoria 32, guardando un 100, y el efecto colateral es que la variable n ahora ha cambiado de valor, porque yo he modificado directamente su zona de memoria, la zona de memoria en donde está guardado su contenido. Por eso al terminar modificador la variable n sí que realmente ha cambiado. De hecho ha cambiado antes de que termine modificador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí de sí? Bueno, antes de ver punteros a estructuras, vamos a hacer un pequeño programa usando una función que se llama scanf, que muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, quiero poner datos desde teclado, quiero introducir datos en mi programa desde teclado, porque si no esto parece que no es un programa de verdad si no me pregunta algo. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Hacemos un pequeño programita en el que tengo un entero n que vale 0 o 1, venga, lo muestro por pantalla. Voy a mostrar también su dirección de memoria por si alguien no se cree lo de las transparencias. La dirección de memoria de n. Venga, vamos a compilarlo. Esto se ve pequeño todavía.
Error, hay que poner error. La X vamos a poner, venga. Tampoco. Es que esto es muy feo, o sea, no miréis esto. ¿Vale? Mirad lo que sale. Sale el 1, ¿vale? El 1 y la dirección de memoria que ocupa la variable n. Es una dirección muy larga, ¿vale? Esto lo que pasa es que un puntero, en realidad, para printf, en este compilador en concreto, posible que en los vuestros no salga así, printf se queja, si le pongo todo esto de que los warnings sean errores y demás, no me deja mostrar un puntero a entero, tengo que mostrar un puntero a void, ¿vale? ¿Qué es un puntero a void? Un puntero a cualquier cosa. Void significa nada y lo usamos para los procedimientos, pero también lo podemos usar para un puntero a cualquier cosa, sea lo que sea. Y entonces en una variable de tipo puntero a cualquier cosa, puedo guardar la dirección de cualquier cosa, no solo la dirección de un entero. ¿Bien? Pero no lo vamos a usar en toda la asignatura. ¿Verdad? Si usáramos void siempre, en lugar de punteros a los tipos concretos, lo que pasaría es que unas veces podríamos trabajar correctamente si a lo que apuntamos ocupa lo mismo que ocupe un void en memoria, pero otras veces no, si a lo que apuntamos ocupa diferente de lo que ocupa un void en memoria. ¿Vale? Entonces tiene sus problemáticas. Vamos a hacer lo de scanf, que es lo que queríamos. Scanf es muy parecido a printf, pero hace lo contrario, lee. Entonces tiene también lo del formato, y aquí, en lugar de poner n, lo que tenemos que poner, si esperamos que la función scanf, cuando termine, me haya dejado en la variable n, que es mía, el valor que se haya puesto por teclado, pues lo que tenemos que poner aquí es la dirección de memoria de n, porque scanf espera justamente eso, direcciones de memoria de variables para poder modificarlas, si no, no las podría modificar, ¿entendéis? Es justo lo que hemos hecho. Entonces con esto, pues en principio, yo debería poder, a ver, sale el 1, se queda ahí esperando el programa a que yo escriba otra cosa. Escribo un 3, le doy a intro y me sale el 3, que es el que yo he escrito. ¿Vale? Entonces, scanf es delicado. Para leer números enteros sueltos está muy bien, pero si empezamos a leer caracteres sueltos, tendremos algún problemilla que otro. En prácticas lo podemos ver más en detalle. De hecho, en prácticas, en el ejercicio 1, primero de todo, la sesión 0, hay una función que se llama vacía entrada o algo así, que sirve para evitar este tipo de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que scanf funciona igual que printf. Si yo pongo aquí pp delante del %d, cuando pongo pp delante del %d en printf, ¿qué aparece? Pp y el 1, ¿no? Pues scanf lo que hace es que si tú has puesto pp y %d, tenemos que escribir pp, ¿vale? Si no, no funcionará. Entonces, si yo pongo aquí un 3, me sale un 1. ¿Lo veis? Porque scanf no ha funcionado. Scanf es una función que devuelve un número indicando si se ha producido error o no, y habitualmente no lo usamos, mal hecho por nuestra parte, porque no sabemos si ha funcionado o no. Esperamos que funcione, pero puede fallar, evidentemente. Entonces, scanf habrá devuelto aquí un 0 diciendo que no ha sido capaz de leer lo que le hemos pedido, porque no hemos puesto pp 3, ¿vale? Entonces, scanf lee el formato que tú le pones, y el formato que hemos puesto es pp seguido de un entero, ¿ok? Donde están los problemas en scanf es con los espacios en blanco. Si yo pongo aquí un espacio en blanco, ¿qué pensáis vosotros que espera esto? Un espacio en blanco, ¿verdad?
Pues scanf espera cualquier número de espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea, lo que sea. Siempre que se considere espacio en blanco para C. Y espacio en blanco para C es eso, espacio en blanco, tabuladores, saltos de línea, retornos de carro. Problemático, ¿vale? Porque algunas veces ponemos cosas que no significan exactamente lo que nosotros queremos. Y si se nos ocurre poner aquí detrás un retorno de carro, pues ¿qué? ¿Qué pasa? Probarlo en casa, ¿vale? Hacer un programita que lea 2 o 3 números intercalados con caracteres, poner los barra n delante y detrás y hacer pruebas, ¿vale? Es la única manera de entender cómo funciona esto. No tiene magia, simplemente hay que acostumbrarse, ¿vale? Vamos con los punteros de estructuras. ¿Dudas hasta aquí? Shh. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, punteros a estructuras. Las estructuras las hemos visto. Es una forma de definirnos un tipo, ¿cómo lo llamábamos en IP? Un tipo, un producto de tipos, ¿vale? Aquí tenemos una estructura que se llama .rep. Aquí tenemos nuestro typedef para definir punto como una estructura .rep y poder trabajar con la palabra punto. Y luego tenemos aquí en el programa principal una variable p de tipo punto que le damos valores iniciales. Esto ya hemos visto que en realidad pues son las dos variables x e y juntas en memoria, consecutivas normalmente o no. Esto con las estructuras no podemos saber exactamente en memoria cómo se van a situar así tan fácilmente como con los arrays, que sí que es consecutivo. Pero en principio tendremos una zona de memoria para guardar una X y una Y. Y con la X a 3 y la Y a 7 porque la hemos inicializado directamente en la declaración. Y a continuación tenemos una variable pptr que es un puntero a punto. Los punteros pueden ser punteros a cualquier cosa, ¿sí? A entero, a carácter, a punto. Y fijaos que hasta ahora la variable tipo puntero, cuando la declaramos en el programa anterior, no le habíamos puesto nada y salían interrogaciones en la pila. Pero no es muy bueno tener una variable con un valor que desconozco. Entonces, a los punteros, ¿qué valor le puedo dar yo inicial para saber que que es un puntero que todavía no he utilizado? Un entero, pues le pongo un 0 y bueno, pues vale. Un carácter, pues dependiendo de la aplicación, podría poner un espacio en blanco, podría poner la marca de fin, no sé. Pero un puntero, ¿qué le pongo? Pues lo que le pongo es null, con todo mayúscula, que es una constante predefinida en C. Y es la dirección de memoria 0. ¿Vale? Nos sirve para indicar que una variable de tipo puntero todavía no tiene la dirección de memoria de nada útil. ¿Bien? Entonces lo ponemos y ahí se guarda null. Os digo que es 0, ¿vale? Es 0x0000. Pero pongo null para que se vea claramente. Entonces, cuando yo muestro por pantalla a continuación el valor de los campos x e y de la variable p, pues aparece normalmente. ¿Vale? Mi px tiene un 3, mi pi tiene un 7. Y ya hicimos la prueba, cuando hablamos de las estructuras, de qué pasaba si yo hacía una función resetea. ¿Os acordáis de la función resetea? Que ponía a 0 la estructura, pero fallaba, porque lo que ponía a 0 era la estructura que estaba declarada localmente en la pila, el parámetro de la función, donde se habían copiado los valores de la estructura que estaba fuera. Pero la estructura que había fuera yo no la tocaba. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo sí vamos a ser capaces de hacerlo. Fijaos. Yo tengo mi variable pptr que es de tipo puntero a punto. Y como tal puede guardar la dirección de p. P es un punto, pues la dirección de p encaja con puntero a punto. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Qué guarda? 28, que es donde comienza mi estructura en memoria. Esta estructura está ocupando 8 bytes, 4 para la X, 4 para la Y. pptr se ha quedado con el principio de la estructura. Muestro por la pantalla el 28 y ahora, una vez que tengo una variable de tipo puntero a estructura, y esto solo pasa con los punteros a estructuras,
yo puedo acceder a cada uno de los campos de la estructura a la que apunta mi puntero usando la flechita que hay aquí, que se forma con un menos y un mayor que. ¿Vale? Esto solo es para las estructuras apuntadas por un puntero. ¿Vale? Entonces, pptr flecha x significa el campo x de la variable de tipo punto que haya en la zona de memoria que guarda pptr. pptr guarda un 28, que se refiere a esta zona de memoria. Si esta zona de memoria la interpreto como que es un punto, el campo x quiero sustituirlo, lo que haya, por un 50. ¿Vale? Entonces esto pone un 50 ahí. pptr flecha x es equivalente a p.x, porque pptr tiene la dirección de p. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Hay otra forma de poner pptr flecha x, pero no os va a gustar. ¿Por qué? Estrella pptr es lo apuntado por pptr, ¿no? El contenido de la memoria que hay en pptr. Pues eso, punto x, es el campo x. Pero como el operador punto tiene mayor precedencia que el operador estrella, si quiero que primero accedamos a la zona de memoria y luego a su campo, hay que poner los paréntesis. Como esto es muy pesado, C nos permite hacer la flecha. ¿Vale? Pero es lo mismo. ¿Se entiende hasta aquí? pptr apunta a una estructura. pptr flecha, lo que sea, es el campo de esa estructura, de la estructura apuntada por el puntero. Entonces modifico x, modifico y cuando muestro p.x y p.y, claro, sale el 50 y el 60, porque he modificado desde fuera, a través de su dirección de memoria, he modificado su valor. Y ahora es donde llegamos a la parte interesante, al modifica. Entonces, el modifica se ejecuta recibiendo como parámetro la dirección de memoria de la estructura P. Ampersand P. La dirección de memoria de la estructura P. Se crea el registro de activación, se copia en pptr el número 28, que es ampersand P. Ampersand P es 28. ¿Vale? Este 28 es ampersand P, porque es la dirección de P. Eso se copia en pptr. Aquí lo tenemos. Este pptr no es el mismo que hay aquí. ¿Vale? Es un parámetro local a la función modifica. Coincide el nombre, pero nada más. Es diferente. Y se le copia el 28. Cuando dentro de la función hago pptr flecha x igual 100, modifico realmente el campo x de la variable p que está fuera de la función modifica. ¿Vale? Y cuando modifico pptr flecha y, modifico el campo y de la variable que está fuera. Al terminar la función, evidentemente, si muestro los campos de p, se han modificado. ¿Bien? Fijaos muy bien. Fijaos muy bien en que aunque se llamen igual, no son la misma variable. Tengo dos variables diferentes en la pila, ¿eh? Esta pptr es esta de aquí y esta pptr es esta de aquí. ¿Sí? Y no es necesario que se llamen igual. ¿Dudas? ¿Nada? Estos PDF los subiré al aula virtual. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguro? ¿Vamos bien? Vamos a terminar con la relación que ya la he comentado al principio entre punteros y arrays. Dijimos que un array para C es la dirección en memoria del primer elemento y un puntero hemos dicho que es la dirección en memoria
de un dato del tipo que le hayamos declarado el puntero. ¿Vale? Entonces, vamos con este programa, que es más fácil de lo que parece. Declaro una variable array, se llama array, y realmente es un array de enteros, que yo inicializo en la declaración con los valores 1, 2 y 3. Entonces, ¿dudas? ¿No? Venga. Entonces tengo la primera posición del array en la posición 24 de memoria, el segundo elemento del array en la posición 28, el tercer elemento en la posición 32. Declaro ptr y le pongo un null. Declaro ptr2 y le pongo un null. Son variables de tipo puntero a entero. Y fijaos que yo directamente puedo asignarle a la variable ptr, le puedo asignar array. No array de corchetes, no lo que sea, sino solo el nombre array. Porque el nombre array representa la dirección de memoria del primer elemento del array. Y como los elementos de ese array son de tipo entero, encajan los tipos. La dirección de memoria del primer entero es una dirección de memoria de un entero. Y ptr es un puntero entero, dirección de memoria de entero. Entonces ptr tiene un 24 que es justo este numerito. ¿Vale? Hasta aquí, ¿bien? Si mostramos el contenido, ¿dudas? ¿No es necesario poner el ptr igual a array y la estrella? No. Porque cuando ponemos la estrella, la pregunta es si es necesario poner aquí la estrella. Cuando ponemos la estrella, ¿a qué nos referimos? Al contenido de lo apuntado por el puntero. Pero yo aquí lo que estoy haciendo es algo parecido a lo que hacía antes cuando le asignábamos la dirección de memoria de una variable. ¿Vale? Lo que pasa es que los arrays ya son. El nombre, la propia variable, ya es la dirección de memoria del primer elemento. Por lo tanto, lo puedo poner así. Pero fijaos que esa pregunta es buena. Porque el elemento, mirad, el elemento, muestro el elemento que hay en la segunda posición del array, que es un 3, ok. Pero mirad, muestro la dirección de memoria array y sale en 24. Y si pongo ampersand array, ¿qué saldrá? 24. C, cuando le pongo ampersand array, me muestra lo mismo. Porque ya el propio array es una dirección de memoria. ¿Vale? Entonces, yo aquí podía haber puesto ampersand array directamente, pero no es habitual hacerlo. Lo habitual es poner solo el nombre del array, ya que es una dirección de memoria. Si lo hago no pasa nada, porque C entiende que me refiero a lo mismo. ¿Bien? Entonces, tanto ampersand array como array, los dos son 24, que es la posición del primer elemento del array en la memoria. Entonces, ahora es cuando viene el uso de la estrella, el contenido. El contenido de lo apuntado por ptr lo modifico por 40 y el 40 va aquí. ¿Lo veis? La primera posición del array la he modificado. ¿Verdad? Pero aquí empieza un poco de magia. ¿Qué pasa si yo a ptr le sumo 1? ptr ahora mismo vale 24. Si yo le sumo 1, podríamos esperar que fuera 25. Pero no es así. Lo que hace C es sumarle tantos bytes como los que ocupa el tipo al que apunta, para que apunte al siguiente elemento en memoria del mismo tipo. Entonces, cuando yo le sumo 1 a ptr, se pone en 28. Estaba en 24 y se pone en 28. Claro, ¿esto para qué me sirve? Para acceder al segundo elemento del array. Si yo ahora vuelvo a hacer estrella ptr igual 50, si vuelvo a hacer estrella ptr igual 50, ¿a qué me refiero? A la segunda posición del array porque le he sumado 1 a ptr. Pues efectivamente eso es lo que pasa. ¿Por qué 1 y no 4? ¿Dónde? ¿Por qué 1 y no 4? Si pusiéramos más 4, estaríamos sumando 4 por 4, 16.
Porque cada vez que se suma o se resta algo a un puntero, solo a un puntero, C usa lo que se llama la aritmética de punteros. Y eso consiste en que se suma y se resta tantos enteros como lo que ocupa el tipo al que apuntamos. Si esto fuera un puntero a char, sumarle 1 incrementaría en 1 la dirección, porque los char ocupan un byte. Como es un puntero entero y los enteros ocupan 4 bytes, cuando sumo 1 se suma 4. Y eso está bien, porque es la dirección de memoria del siguiente entero. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Si muestro array de 0 me sale un 40, si muestro array de 1 me sale un 50, porque he cambiado, usando estrella PTR, he cambiado el contenido del array. ¿Se ve? Fijaos que yo ahora, usando aritmética de punteros, a PTR2, está aquí, que todavía no lo había tocado, valía null, le asigno PTR más 1. ¿Vale? No pasa nada. PTR más 1 es una expresión, una suma, pero es una suma de punteros. Pues PTR, ¿qué vale? PTR vale 28, si le sumamos un entero, será 32. Y el 32 que sale de esta expresión se guardará en PTR2. ¿Sí? Eso es lo que hace. Guardamos un 32. El 32 es la tercera posición de la variable array. Por lo tanto, cuando hago estrella PTR2, el contenido de lo apuntado por PTR2, me refiero al contenido de esta posición de memoria. Cuando pongo ahí un 60, lo pongo en la tercera posición del array. Sé que os estalla la cabeza. Y esto tenéis que verlo muchas veces y sobre todo probadlo. ¿Vale? ¿Un puntero puede apuntar a un real? Claro. Claro que puede apuntar a un real. Solo hay que declararlo como que aquí es float o doble. Y en ese caso, cuando sumamos 1, cuando le sumamos 1 a una variable de tipo puntero a float o a doble con seguridad, pues en lugar de sumarle 4 le sumará 8, ¿vale? Si es que un doble ocupa 8 bytes. ¿Ok? Y no es compatible un puntero a float con un puntero a int. No puedo asignar el valor de un puntero a int a un puntero a float. No puedo sumar punteros de diferentes tipos. No puedo guardar en un puntero entero ampersand r, siendo r una variable de tipo real. ¿Vale? Tienen que encajar los tipos. ¿Vale? Fijaos que ya llega la última magia y nos vamos. Aquí, esto no es magia, esto es que si muestro el tercer elemento del array, tiene que haber un 60 porque lo había puesto yo de forma colateral a través del puntero. Pero ahora llega la magia. Fijaos que pongo PTR corchete 1. PTR no era un puntero a int. Entonces, ¿cómo pongo corchete a 1? Bueno, pues hasta aquí lo que hemos visto es que los arrays y los punteros están muy cerca. Un array es la dirección de memoria del primer elemento. Todos los elementos dentro de un array son del mismo tipo. Los punteros tienen que ser punteros a un tipo concreto. Cuando les sumas y les restas números, avanzan y retroceden a golpes de lo que ocupa el tipo, con lo cual encaja justo con la posición del siguiente elemento en memoria de ese tipo. Pues lo último que quedaba para que sean lo mismo es que yo a un puntero le puedo poner corchetes y acceder no a la posición de memoria a la que él apunta, sino a posiciones de memoria más adelante. ¿Vale? En lugar de sumarle, directamente digo, oye, yo quiero referirme a la posición de memoria que hay a continuación de la que tú apuntas. Pero hace el salto bien, ¿vale? Si apuntas enteros, sáltame 4 bytes para acceder al siguiente entero. Igual que lo hacen los arrays. Entonces, las variables puntero podemos usarlas como si fueran arrays. Y los arrays podemos usarlos como si fueran punteros. ¿Sí? PTR de 1, ¿qué es?
PTR tiene el valor 28. 28 es esto, ¿vale? El 50. PTR de 1, ¿qué será? La siguiente posición. PTR de 1 guardo un 100, pues si guardo un 100 lo guardo aquí. ¿Se entiende esto? Y PTR de 2, corchete 0, ¿qué es? Pues PTR de 2 tiene un 32, corchete 0 significa que el primer elemento, es decir, justo el apuntado por PTR2, PTR2 tiene un 32, que es el tercer elemento del array. Cuando lo modifico, le pongo lo que tenga por 2, ¿vale? Lo que tenga por 2, pues tenemos un 200 ahí, ¿sí? Se muestra el 200 y acabamos el suplicio. Lo dejamos aquí y de verdad os pido que repaséis esto. Dame un minuto más, quedan 3 para que sean en punto. Os pido que repaséis esto y practiquéis, ¿vale?